Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si se están sumando recién ahora, les cuento que somos Martín y Belu y hace más de 3 años y medio que estamos viajando en Blanquita, nuestra Ford Transit Motorhome. Actualmente nos encontramos en El Salvador, nuestro país número 15 en esta travesía de Ushuaia hasta Alaska. Y hoy es un video especial porque toca hacer frontera. Hoy nos va a tocar dejar El Salvador, un país que nos ha tratado muy bien, en el que nos hemos sentido muy cómodos. Y la idea es cruzar a Guatemala, que está a 40 minutos nada más. 30 kilómetros. ¡Qué emoción! Estamos muy cerquita, un país nuevo en el que ninguno de los dos ha estado antes tampoco. Así que nada, estamos muy emocionados. Así que bueno, acompáñennos en un nuevo video de Caminando el Mundo. La ruta que estamos haciendo ahora es el tramo final de la Ruta de las Flores. Es el tramo de Concepción de Ataco hasta Ahuachapán, que es el último pueblo, la última ciudad que conforma esta ruta. En el video anterior les estuvimos mostrando esta ruta que es hermosa, pasa por muchos pueblitos. Y bueno, ahora estamos en plena bajada, hay muchos carteles de frene con motor, no uses los frenos. Así que nada, estamos a 23 kilómetros nada más de la frontera y con unos paisajes verdes impresionantes, como verán. Es todo verde. Estamos en la zona de la cordillera Ilamatepec-Apaneca, si no mal recuerdo. Nosotros estamos yendo a Las Chinamas, que es donde está la frontera. Y acá tenemos a las señoras haciendo tortillitas, pupusas. Y ahora sí vamos a cargar combustible. Es la primera vez que vamos a cargar combustible acá en El Salvador. Es tan chico que llegamos casi con medio tanque de lo que veníamos de Honduras. Pero bueno, ahora sí estamos aprovechando para cargarle. También te revisan las ruedas, la presión, así que eso me parece muy copado. Lo bueno es que hay cadenas que están en todos los países, así que ya te acostumbras a dónde cargar y eso. Y acá está menos de $1 el litro, más o menos unos 90 centavos. Y la otra cosa que teníamos que hacer hace rato y no encontrábamos dónde era lavar a Blanquita. Ahora antes de salir encontramos este car wash que no tenía demora y bueno, la metimos para que la lavaran porque en la ruta que hicimos para entrar a El Salvador desde Honduras se llenó de tierra mal. Entonces bueno, como lo fuimos postdatando dijimos de hoy no puede pasar. Así entró Blanquita a El Salvador, pero se tiene que ir limpio. Y acá tenemos el cartel que dice Guatemala hacia adelante. Ya estamos a menos de 20 minutos de la frontera. Blanquita está limpia, puede cruzar decentemente. Ya estoy contento con eso solamente. Nos cobraron $3 el lavado por afuera y la lavaron entre 7 personas. O sea, tardaron 10 minutos en lavarla. Súper detallistas, así que contentos de cómo quedó Blanquita para seguir ruta. Y bueno, vamos a la frontera, ¿no? Ya está, ahora sí, no hay más paradas en el medio. Ya nos estamos acercando a la frontera, donde se encuentra el paso fronterizo, así que bueno, hay más controles policiales. Creo que a menos de 100 metros ya tenemos la aduana. Vamos a empezar con los trámites. Entiendo que es una frontera tranquila, así que no deberíamos tener problema. Ni demorar tanto. No, pero bueno, uno siempre se pone un poquito ahí nervioso por estar en una frontera, ¿no? Acá llegamos a la parte donde más gente hay. Bueno, todos ofrecen cambio. En Guatemala la moneda es el quetzal, acá en El Salvador es el dólar estadounidense. Gracias. Y acá la policía nos hace que sigamos por el costado. Bueno, acá dice aduana terrestre Las Chinamas. Migración Las Chinamas, mira. Bueno, y ahí debe ser que lo podemos dejar estacionado. Puede ser. Salida del Salvador hecha. Todo muy sencillo, la verdad. Hicimos la salida de migraciones, la salida en aduanas y ahora nos toca ir por Guatemala. Llegaron ahora muchos camiones, igualmente la persona que estaba ahí de seguridad de la aduana nos dijo que nos avisaba cuándo podíamos salir nosotros del lugar que estábamos estacionados. Porque si hay algo que se ha repetido por todo El Salvador es la amabilidad de la gente y los funcionarios. Totalmente es así. Ese de ahí es el puente internacional. Como verán, hay autos que tienen que esperar para pasar de un lado al otro. Ahora sí, adiós El Salvador y hola Guatemala. Estamos cruzando el río La Paz.
que es este río que pasa por abajo nuestro, es la frontera natural entre los dos países. Estoy muy emocionado, no puedo creer que estemos entrando a nuestro país número 16, que es Guatemala. Todavía nos queda hacer los trámites en Guatemala, pero vehicularmente al menos ya cruzás. Estamos en tierras guatemaltecas. Es verdad, estamos en tierras guatemaltecas. A ver qué onda ahora el trámite acá. Por ahora veo un cartel que dice bienvenidos a Guatemala y allá abajo hay otro, mira, bienvenidos a Guatemala. Bienvenidos a Guatemala, aduana. Ya nos dieron la bienvenida muchas veces, que eso me gusta. Para que nos sintamos bienvenidos sería. Ahí es aduana, mira, esta es la aduana. Sí. Ahí ya hicimos el ingreso en migraciones, fue súper sencillo y estábamos hablando con Belu de lo lindo que es que un funcionario te atienda con una sonrisa y así fue en todo El Salvador y empezó siendo en Guatemala, ya nos dieron la bienvenida, nos saludaron, nos dijeron que bienvenidos, que la pasemos lindo. Como les contamos en los videos anteriores, Guatemala también pertenece del CA4, por ese motivo es que de tiempo nos dieron lo que nos resta de nuestro CA4 de 90 días. Ahora estamos con el tema de aduanas haciendo el ingreso de Blanquita, hace un calor en esta frontera, estoy todo transpirado. Ya fuimos, nos atendieron, nos pidieron unas copias, así que Belu fue a sacarlas a una fotocopiadora que hay acá cerquita y con eso vamos a tramitar el ingreso de Blanquita a Guatemala. Listo, estamos adentro de Guatemala oficialmente, amor. País 16, check. Ya tenemos el permiso para conducir. En este caso preguntamos si podíamos conducir los dos o si ellos lo anotaban. Nos hicieron el permiso y me pusieron a mí como otra posible conductora. Esto porque si Martu, que es el que hace el papel, le llega a pasar algo o no puede conducir por algún motivo, si yo no estoy en el permiso no puedo manejar a Blanquita y no la puedo sacar tampoco del país. Dos aclaraciones. Tema dinero, en El Salvador no hemos tenido que pagar nada ni por aduana ni por migraciones. Acá migraciones fue gratuito, pero en aduana pagamos 160 quetzales por el ingreso de Blanquita y nos dieron de tiempo de permanencia lo mismo que nos quedaba en migraciones. Como hemos contado en videos anteriores, una vez que entramos a Nicaragua nos empezaron a contar los 90 días para visitar Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Así que bueno, ya estamos en la recta final de los días. Y para pagar esto, como se pagan quetzales, cambiamos dinero del lado del Salvador para poder pagarlo. Y bueno, estamos listos para empezar a conducir. Lo primero que tenemos que hacer igual es pegar el sticker que te di. Lo importante es que Blanquita lo tenga al salir de acá, ¿no? De acá porque me dijo... ¿Ahí te parece? Dale. Me dijo recién el señor que trabaja acá, que nos dijo dónde estacionarnos, que en la frontera de salida nos lo iban a pedir. Qué amable que fueron todos, la verdad que estamos muy contentos. Como les decía Belu, acá la moneda es el quetzal, $1 son 7 quetzales con 50. Guatemala no es el país más grande de Centroamérica, pero sí es el más poblado. Así que estamos entrando a un país con mucha gente y con muchas ganas de empezar a descubrirlo. Y ahora sí, estamos ya cruzando el complejo fronterizo. De vuelta, Guatemala nos da la bienvenida con el cartel adelante que dice bienvenidos, welcome to Guatemala. Para entrar a Guatemala no nos han pedido el certificado de seguro médico, de seguro de viaje, pero igualmente nosotros viajamos asegurados siempre que estamos fuera de Argentina. Hace ya 2 años y medio más o menos que estamos acompañados de ASIS 365, que tiene diferentes planes de asistencia viajera para viajar por todo el mundo. Nosotros la hemos probado, nos ha funcionado bien y es por eso que se las recomendamos. Y si usan el código CAMINANDO tienen un 5% que pueden acumular a las promociones que haya, así que bueno, lo pueden aprovechar. Y recién activen los celulares las eSIMs de Olafly, que también venimos usando para viajar por Centroamérica, por Sudamérica. Es una eSIM virtual que compras en la página de Olafly, te llega un mail con un QR, lo escaneas, lo activas en el teléfono, cuando cruzas la frontera lo activas y tenés internet ilimitado para recorrer el país, así que es espectacular para viajar. Como les decía, yo ya los activé en los teléfonos, así que ya estamos conectados en Guatemala. Y si ustedes quieren comprar una eSIM para viajar por cualquier otro país, tienen eSIMs para más de 200 países y regiones alrededor del mundo. Usando el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento extra. Y sepan que usando esos códigos de descuento, nosotros cobramos una comisión que nos ayuda también a seguir viajando. Así que les vamos a estar más que agradecidos si lo usan y si lo comparten con sus conocidos. Y estamos haciendo ya nuestros primeros kilómetros por Guatemala, la verdad estoy re emocionado. No puedo creer hasta dónde hemos llegado con Blanquita y la ruta arrancó trepando. Sí. Vamos todo por la zona montañosa, al menos al principio vamos a estar recorriendo, descubriendo esta parte de Guatemala.
Pero lo bueno es que toda esta zona de Guatemala está construida en las montañas, tiene bastante altura, lo que significa que de día hace calor, de noche baja la temperatura y se duerme muy bien. Así que bueno, vamos a empezar a hacer ruta. Y lo único que nos faltó contarles creo que es que tardamos menos de 1 hora y media en hacer todo el trámite fronterizo, así que fue súper rápido. Ahora estamos pasando por nuestra primer ciudad guatemalteca. No sé la verdad el nombre. Jalpatagua me parece que decía un cartel atrás. Ah, puede ser. Se siguen viendo los toritos o tuk-tuks. Mira, acá hay una Texaco. Diesel 26 quetzales. Hoy, ahora la cuenta ya es más difícil porque hay que dividir por 8. Por 7.50 en realidad. Y además el precio es correspondiente a un galón, no por litro. Hasta las mismas cadenas de heladería, todo, ¿no? Sí, que nos habían dicho que eran guatemaltecas, la nevería, Sara. ¿Sara o Sarita era? Sarita, creo. Dos carriles para ir, 2 carriles para volver. Qué lindo, ¿no? Ya que tiene bastante desnivel, por lo menos así uno va mucho más tranquilo. Y además tiene bastantes curvas también. Seguimos dando vueltas por las montañas. Sí, ahora estamos en plena subida. Miren a lo lejos cómo se ven los volcanes. Bueno, recién se veían 2, ahora se ve solo 1. Impresionante, ¿eh? La forma cónica perfecta. Y en Guatemala hay más de 30 volcanes, hay varios que están activos. Ya vamos a visitar alguno. Nada, pinta bien este país, la verdad, ¿eh? Conseguimos recién un lugar donde había menú. Me bajé a preguntar cuánto estaba. Estaba 20 quetzales. Más o menos unos $3, así que vamos a almorzar algo. Sí. Acá tenemos ya el menú, milanesita, arroz, ensalada de remolacha, un poquito de sopa. Esta vez los dos pedimos lo mismo. Vimos la palabra milanesa y fuimos de cabeza a esa opción. La milanesa está muy buena. Tiene pan rallado como en Argentina. En Bolivia cuando pedíamos milanesa venía como rebozada en huevo. Pero esta no viene en pan rallado, así que estoy contenta. Trajeron de postre ayote dulce, que es como una calabaza. Qué bueno que está. A ver, Me mira. hace acordar algo, pero no sé a qué era. Ese es el ayote. Parece un puré de calabaza súper dulce. Vamos a salir ahora a esta ciudad que se llama Barberena para ir al súper a hacer las compras. Necesitamos hacer ahí una comprita general. Y creo que acá a 2 kilómetros está el mercado, así que bueno, es una buena opción. Y mira todas las cadenas. Dollar City, McDonald's, Pollo Campero, Taco Bell, todas las estadounidenses y algunas de acá de Guatemala. Por suerte había un súper más cerca del que nosotros teníamos marcado en el GPS y mientras veníamos viendo todas las marcas que había lo vimos. Sí, en el GPS no está porque esto es todo nuevo. En realidad está, pero nos hacía dar toda una vuelta enorme y nos quedaba a contramano. Y esta es la misma cadena de Walmart en la que venimos comprando desde Nicaragua, si no me equivoco, desde Costa Rica. Ahora les vamos a contar qué tal los precios. Hemos ya salido del supermercado, ya hicimos las compras. ¿Cuánto gastamos en total? 184 quetzales, casi $25. Y compramos, miren, un pan lactal, más o menos $2 y algo. Este creo que salió menos de $1, ¿no? Menos de $1, los huevos estaban menos de $5. El maple, $2.50. 2 paquetes de fideo por $1. Las bananas estaba la libra, 50 centavos de dólar, más o menos eran 4 quetzales. Yogurcito $2, un aguacate medio $1, el queso $1.20, este queso también $1.20, el tomate creo que $1 la libra. ¿Cómo encontraste los precios vos? Bien, creo que son un poquito más caros que en El Salvador. Pero muy parecido, igual, apenas más caro. Parecido a Honduras, me parece. Sí, muy bien los precios, la verdad. Como que nos estamos manteniendo más o menos siempre en los mismos precios. Pero hemos bajado de Costa Rica. Un poquito.
Ahora hemos vuelto a la ruta 1, a la ruta principal. Estamos yendo rumbo a la ciudad de Guatemala, que la verdad que es algo que no solemos hacer, entrar a un país e ir a la ciudad más poblada. Siempre buscamos algún pueblito o algo, pero en este caso vamos a ir a la ciudad porque queremos comprar algunas cosas para las cuales necesitamos estar en una ciudad grande. Vamos a ir derecho a la ciudad de Guatemala. Miren, acá a la derecha en la ruta venden piñas o ananás. Y adelante, bueno, tenemos policía, pero no sé de qué se están parando o qué pasó. Puede ser, porque hay muchos vehículos parados ya, o están haciendo muchos controles a la vez. No, me parece que es control. Sí. Están pidiendo papeles nada más. Vamos a hacer acá una paradita. Tenemos ganas de comprar algo que si lo conseguimos, ahora les vamos a contar. Hay que ver si lo conseguimos. Les cuento que por ahora no hemos encontrado lo que venimos a buscar, pero les quería mostrar el shopping en el que estamos porque es hermoso. Miren lo que es la decoración por Navidad. Encima está lleno de tiendas, tiene como 4 o 5 pisos. Es enorme, la verdad. Conseguimos lo que estábamos buscando. Ahora en un ratito les vamos a mostrar con un mate más tranquilos, pero ahora estamos con un tráfico terrible. Todavía no estamos en Ciudad de Guatemala, estamos afuera. Estamos viendo a ver si encontramos dónde dormir porque estamos cansados y entrar ahora a la ciudad va a ser un lío. Así que estamos preguntando en estaciones de servicio hasta que alguna nos diga que sí. Sí, de recién nos dijeron que no, pero tenemos fe de que en alguna se va a poder. Acá está el tráfico y de este lado son las tiendas. Todas cadenas de comida, de shoppings, allá hay un Walmart. Todas las tiendas están. Mientras seguimos en la búsqueda del lugar donde pasar la noche, miren por acá, pasan autos en contramano y eso es porque ese carril en determinadas horas es para un lado o para el otro. Así que bueno, en este horario lo hacen reversible. Mirá el Chicken Bus enfrente, todos los colores que tiene. No le faltó ninguno. Y esto es lo que les decíamos, estamos como en una zona de muchos shopping, centros comerciales. Mirá la cantidad de tráfico que va para el otro lado. Claro, están todos saliendo. Mirá el verde, mirá mostrar el colectivo ese. Sí, se ve ahí. Qué locura, qué luces que le ponen. Viene con cara de contenta, Betty. Hay que esperar que va a hablar con el gerente porque con la gerenta que me mandaron a hablar ya no estaba. Él me dijo, si por mí fuera te digo que sí, pero tengo que hablar con el gerente. Así que esperemos acá que ahora me va a decir si sí o si no. Nos dieron el ok en la Puma. Así que vamos a pasar la noche acá. Estamos a 1900 metros sobre el nivel del mar. Estamos altísimos. Ya está fresquito, así que estoy contenta. Creo que vamos a dormir muy bien acá. Y miren, es una estación normal, pero bueno, muy amablemente nos dejaron quedarnos porque ya está cayendo el sol. Y el producto que veníamos a buscar a la ciudad de Guatemala es este bebé, el Starlink Mini. Lo queremos sumar no para ahora. Por ahora en Centroamérica con las eSIMs de Olafly venimos teniendo muy buena señal en todos lados, pero para lo que se viene en el viaje lo vamos a necesitar porque vamos a estar en lugares muy aislados dentro de algunos meses. Esta es la antena mini, que es mucho más chica que la primera que salió. No ocupa nada, mirá lo que es. Es como una computadora de chiquita. O sea, miren, mi cabeza y el Starlink. No, espectacular. Por acá tenemos la fuente que es 100-220. Este es el soporte. Y el cable. Nada más, sencillita la cuestión. No tiene router porque el router está adentro del Starlink mismo. Esto ya uno lo pone así, que dé al cielo y empieza a recibir la señal de los satélites. Y nosotros vamos a poder tener internet en blanquita en zonas alejadas como parques nacionales de Alaska, por ejemplo. Así que nada, la idea en realidad es usarlo ya en esa parte del viaje. Pero acá lo conseguimos a 1.600 quetzales. En México estaba algo de 300 y pico y en Estados Unidos lo vimos a 600. En teoría los planes se pueden suspender, así que lo vamos a dar de alta ahora para probarlo y demás. Y ya después, mientras no lo usemos, quedará suspendido hasta que lo necesitemos en otras partes de América.
Ahora vamos a ir a preparar el matecito, pero les cuento que por ahora hay 2 planes disponibles de forma itinerante. Uno es un plan con 50 GB que sale $50. El otro plan es ilimitado y sale creo que $85. Así que bueno, por ahora lo vamos a dar de alta, como dijo Belu, para testearlo, porque hay que darlo de alta en el país que uno lo compra para activarlo. Ahora ya no tenemos excusa para irnos cuando estamos en lugares tipo en la medio de la montaña solos, que no hay nada y tampoco hay señal. Bueno, ahí vamos a poder quedarnos trabajando. Y además esos son los lugares que más nos gustan. Ahora sí, arrancamos nuestro primer día en Guatemala y aprovechando que estamos muy cerquita de la ciudad de Guatemala, obviamente vamos a ir a conocerla. Y además hemos marcado un local que en teoría tiene yerba argentina, así que vamos a ver si podemos conseguir. Obviamente estamos por entrar a la ciudad más grande de Centroamérica, como les contábamos, así que bueno, el tráfico se siente, ¿no? A la mañana había mucho más tráfico que ahora, pero igual está medio parado. ¡Wow! Mirá lo que es eso. Ya de a poco vamos viendo las ciudades de arriba, impresionante. La cantidad de edificios que hay. ¡Qué locura! Y miren, adelante los volcanes. No, es impresionante. Impresionante. Estamos evidentemente por una zona muy bonita. Son todas casas grandes, caserones. Sí, muchos edificios de lujo, comida rápida. Y la parada que teníamos que hacer era para buscar yerba. Carlos, un seguidor, nos dio el dato de este lugar que vendía yerba en Ciudad de Guatemala. Así que gracias, Carlos. Y nada, vinimos a comprar, a reponer un poco de yerba. Casi pagamos el doble de lo que pagamos acá en El Salvador. Ahí estaban vendiendo a $15 el kilo y nosotros compramos la misma yerba, porque acá conseguimos en los 2 lugares Rosamonte, $9 el kilo de la Rosamonte normal. Así que nada, estamos contentos que ahora tenemos 2 kilos más de yerba para seguir viajando tranquilos. Contento de que vamos a poder tomar mates tranquilos. Estoy contento de que conseguimos yerba y también de que esta ciudad está bastante tranquila para manejar. Son más o menos 9:30 de la mañana, la avenida es ancha, no hay tanto colapso vehicular. Y estamos yendo para el lado del centro para conocerlo y compartirlo con ustedes. Hemos ya dejado a Blanquita en un estacionamiento. Nos costó un poquito encontrar, pero bueno, pudimos encontrar. Y ahora vamos a ir a caminar un poco por Ciudad de Guatemala. Vamos a recorrer la zona del centro histórico. La ciudad está dividida en zonas. Creo que el centro histórico es la zona 1. Sí, eso es medio raro. Te dice zona 4, zona 5, no sabes para dónde vas. Y acá se nota que nos estamos empezando a acercar al centro histórico porque miren las construcciones. Por acá hay otra construcción hermosa. También vimos que en la ciudad hay como metrobús. Y lo que nos había llamado la atención, que vinimos para este lado, es ese arco que hay ahí en el medio de la calle, miren. Es el arco del edificio de Correos y Telégrafos y se inspiró en el arco que está en Antigua Guatemala. Y estamos por llegar al Parque Central. De acá se ven unas construcciones bonitas. Y estábamos hablando de que hace frío a la sombra. Sí, no sé por qué no traje el buzo. Estaba para un busito finito así y caminar más tranquilos. Por ahora, una ciudad tranquila, no se ve nada colapsado. No, muy tranquila, apreciando la arquitectura, los edificios antiguos. Y hemos llegado ahora, como les contábamos, al Parque Central de Guatemala, de la ciudad de Guatemala en realidad. Se llama Plaza de la Constitución y algo que ya notamos a simple vista es que acá no se ven turistas. La mayoría va directamente para Antigua Guatemala, pero como saben, nosotros queríamos pasar a dar un vistazo. Y la ciudad de Guatemala no es la primera capital de este país. Si no me equivoco, Guatemala tuvo 3 capitales antes. Muchos habrán escuchado hablar de Antigua Guatemala, que es la ciudad más turística del país. Esa fue la tercera capital. Por los terremotos decidieron trasladarse a donde está hoy en día la ciudad de Guatemala. Así que estos edificios son un poco más nuevos. Atrás mío está la Catedral Metropolitana Santiago de Guatemala, porque se empezó a construir el día del apóstol Santiago. Impresionante la arquitectura. Se terminó de construir para el siglo XIX y allá está el Palacio Nacional, si no me equivoco. A ver, vamos para ese lado a ver qué onda. Se ve mucho comercio así en la plaza. Fíjense que hay mucha gente vendiendo muchos puestitos de jugo.
de granizados, de artesanías acá a la izquierda. Lo que sí, todo el parque está cerrado, como ven ahí, porque hay un festival navideño. Acá tenemos el Palacio Nacional, como les decíamos recién, está justo enfrente de la plaza y ocupa una manzana. Miren lo que es la arquitectura. Otro lindo edificio de esta zona. Y acá en el medio, como les decíamos, hay un mercado navideño, un festival navideño. Creemos que hay una pista de patinaje. Vamos a ver si se puede entrar por algún lado para chusmearlo. Miren, por ahí al costadito sale una calle angosta con todas luces arriba. Acá al costado hay unos arcos, hay un edificio grande allá atrás. Y bueno, vamos a ver si podemos entrar a la plaza, que abajo también tiene un parqueadero, un estacionamiento grande. Y de aquel lado también sigue el mercado navideño, el festival este, bastante grande. Está lleno en esta zona de puestos, miren, para comprar dulces. Por allá puedes comprar hot dogs, chori, hay un McDonald's, sándwiches. Miren, por ahí tenemos pista de patinaje, que todavía no está inaugurada, se ve. Por allá para tirarse. En la ciudad te digo que llevaron la Navidad a otro nivel, ¿eh? Sí, es tremendo el mercado que se armaron acá. Además está muy lindo el lugar para venir a tomar agua, a comer. Vimos recién la pista de patinaje. Miren, acá hay un árbol de Navidad grande. Encontramos justo un mirador que está como en el medio de la plaza. Y miren, desde acá podemos ver un poquito las vistas desde arriba, ¿no? De la catedral, por allá arriba la cúpula del palacio. Tiene todo un piso vidriado, así que se puede ver para abajo. La verdad que está muy bonita esta zona. Y de este otro lado se ve el parque que les estábamos mostrando recién, que sería como la otra parte, ¿no? Y en el otro lateral de la plaza está, como dice ahí, la calle de los mercaderes. Acá hay muchos comercios y también hay una feria por allá atrás de artesanías. Así que vamos a ver un poquito lo que venden. Se pueden ver muchos busitos, muchos bolsitos que dicen Guatemala, mucha ropa típica también. Que es muy colorida. Sí, es muy bonito todo, la verdad. Miren ahí, por ejemplo, las remeras. Hay también algunos instrumentos musicales. Pero sí, más que todo, ropa típica. Sí. Miren acá los monederos, piedras. La verdad que tienen cosas muy lindas. Por acá algunos imanes. Para la heladera, busitos. Por acá bolsitos que dicen Guatemala. Y bueno, vamos a dejar el mercado acá de artesanías y nos vamos a meter acá adentro. Parece un edificio antiguo, ¿no? Sí, como una galería. Estás del otro lado. Parece como una galería con, bueno, casi todas son joyerías. Sí, sí, son literalmente todas joyerías. Y saliendo de la galería enganchamos una peatonal. McDonald's está por todos lados, es increíble la cantidad que hay. Y bueno, esta es una de las peatonales que tiene acá la ciudad de Guatemala. Mucho arte callejero, ahí hay un señor pintando. Qué linda esa construcción, miren. Ahora saliendo del Parque Central para el otro lado, tenemos esta calle que también es peatonal. Vamos a ver si podemos ir al Mercado Central, que entendemos que está para este lado. No encontrábamos el mercado, pero es porque no teníamos en cuenta que podía estar abajo, ¿no? Está abajo del estacionamiento. Ven, arriba estacionás el auto y abajo está el Mercado Central. Siempre nos gusta recorrer los mercados para
ver un poco de vida local, lo que venden. Bueno, en este caso muchas artesanías también, miren, remeras con tical, ropa típica, parecido a lo que vendían en los otros locales. Este mercado está hermoso para comprar cosas. Tienen cosas muy lindas, parecen de muy buena calidad. Miren los bolsitos. Qué belleza. Qué lindas que son las cosas que hacen acá, ¿no? Son muy hermosas. Me hace acordar mucho a las artesanías del mercado de Cusco, ¿te acordás? Son muy delicadas, muy finas. Sí, como que todo es bonito. Miren, acá en Guatemala se destacan siempre los textiles, pero miren, como caminos para los almohadones. Miren, y acá salimos de nuevo del mercado de artesanías y vimos que por allá abajo hay verduras. Creo que hay otro nivel más con frutería y verdulería, así que es enorme, ¿eh? Empezás a caminar, parece chiquito. Tiene todos desniveles, así que seguimos dando vueltas. Claramente no podía ser un mercado si no tenía una parte de comedor, ¿no? Sí, tiene acá todos los puestos de comida. Y acá saliendo de la parte de comida, parece que vamos entrando como en la parte de especias, velas, frutas, verduras, miren. Nos tentamos con unas empanadas que venden ahí de carne. Vamos a probar qué tal. Empanada de carne y arriba va con palta, salsa y queso. La pinta que tiene esta empanada, amigos. Hacé lo que puedas para no mancharte. La masa parece de nachos. Mirá, que será como de maíz. Aprobada. Buenísima. La masa es como el sabor de los nachos. Y adentro tiene carne picada, zanahoria, parece cebolla. Muy rico. Me encantaría en un video poder transmitir los aromas que hay acá. Hay aromas especias, a diferentes especias, medicinales, para hacer tés. Estaban tan buenas las empanadas que nos terminamos comiendo una más. Eran muy grandes, así que medio que ya almorzamos. Sí, no, muy buenas. La verdad, este mercado no se lo pierdan, es espectacular. Y bueno, vamos a ir cerrando nuestro primer video por Guatemala. La verdad que arrancamos bien. Fue una buena decisión haber entrado a la capital del país apenas cruzamos, cosa que no solemos hacer nunca, porque bueno, obviamente las capitales son mucho más movidas. Siempre está bueno aclimatarse un par de días en un pueblito primero antes de venir a una ciudad, pero como en este caso era lo primero que había, valió la pena igualmente hacerlo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse los próximos videos que vamos a estar haciendo en Guatemala, que le tenemos mucha fe a este país. Hemos cruzado muchos viajeros que nos han hablado maravillas de Guatemala, así que ahora estamos volviendo a Blanquita para seguir descubriéndola. Nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo, ¿no?